Un día de primavera visitamos la localidad de Villa del Totoral, situada en el norte de la provincia de Córdoba, en Argentina. Es una ciudad pequeña, muy pintoresca, con coloridas edificaciones que rodean su plaza central. Se caracteriza por su recorrido de casonas antiguas y por los numerosos murales y estatuas en gran parte del poblado, dignos de apreciar. Comenzamos viendo algunas aves mientras caminamos por la zona del centro. En la plaza había muchas palomas manchadas. Estuvimos varios minutos viéndolas caminar o buscando ramas para la construcción de sus nidos, que hacen sobre los árboles. De ahí nos dirigimos al río Totoral, que pasa por las afueras de la ciudad. Brevemente vimos unos patos barcinos. Sobre las ramas de un algarrobo había un nido activo de venteveo. Lo oímos bajar reiteradamente al suelo para buscar alimento. Los algarrobos blancos estaban en plenitud, con su follaje bien verde y repletos de flores. Debajo de las copas caminaban las torcasitas picuí. Seguimos caminando por la margen de este angosto río, atravesando unos pequeños afloramientos rocosos. En un sector con bastante vegetación encontramos a un zorzal chihuanco, común en esta parte del país. Continuamos río arriba hasta llegar al bonito balneario municipal, punto importante de reunión para los lugareños y turistas. Es un lugar apacible y agradable, en especial si uno lo recorre un día de semana y por la mañana. Hay allí algunos puentecitos, saltos de agua y acequias. En las márgenes del río crece el lirio amarillo, planta de bonita flor, aunque es una exótica invasiva. Entre los pájaros vimos al chinchero grande, notable por su largo pico curvo. Es común que busque insectos en el suelo. También hallamos al carpintero del Cardón, hermoso pícido de tamaño pequeño. Encontramos también a varios carpinteros reales, incluso en sus nidos. Es notable por su nuca roja y su cuerpo repleto de manchas y barras oscuras.
Son bastante terrícolas, acostumbran capturar hormigas en el suelo. Otro de los zorzales que podemos encontrar en este lugar es el zorzal colorado. Buscan en el suelo principalmente lombrices o larvas de insectos. Fue un breve pero precioso paseo donde observamos aves y nos deleitamos con su presencia. Para finalizar, vimos una confiada charata al alejarnos de Villa del Totoral, lugar que recomendamos conocer y al que esperamos regresar.